Hola a todos, bienvenidos a su seminario virtual sobre competencia, privacidad y datos personales. Este es un evento coorganizado por el capítulo América Latina de ASCOLA. ASCOLA es la asociación de derecho a la competencia que existe desde hace décadas y que tiene un capítulo en América Latina recientemente, la Academic Society for Competition Law ASCOLA. Y también es coorganizado, como les contaba, por ADAPRI, que es la Asociación Colombiana de Datos y Privacidad. Luego lo voy a pasar la pelota a Ángela María Noguera de ADAPRI para que nos cuente sobre ADAPRI, pero mientras tanto yo les cuento sobre ASCOLA, y es que ASCOLA está organizando eventos periódicos. Este es el evento número 13 en formato de seminario que organiza ASCOLA este año. Es el primero que se enfoca en la intersección entre competencia y privacidad, aunque, como les contaba hace unos segundos, en un seminario de hace un mes hablamos del tema también con ocasión de la relación o los desafíos de competencia en relación con las plataformas digitales. Es inevitable hablar de datos personales, por supuesto. En el evento de hoy vamos a tener 4 magníficos profesionales que nos acompañan desde Colombia, Argentina, Chile y México. Luego se los voy a presentar uno por uno cuando los vaya a, a introducir y cuando les toque hablar a cada uno, pero está Federico Volujevics, lo dije bien, gracias Federico, Vanessa Facuse, María Solange Maqueo y Ángela María Noguera. Entonces, Ángela María, te invito y te tengo que abrir el micrófono a que tú nos cuentes primero sobre ADAPRI. ¿Qué es ADAPRI? Muchas gracias, Juan David, y gracias a todos por estar aquí en este evento coorganizado por ASCOLA, el capítulo de Latinoamérica, y por ADAPRI. A Juan David, pues que, como dice, tiene ambos sombreros por haber hecho esta organización. Les cuento en 2 minutos. ADAPRI es la Asociación Colombiana de Datos y Privacidad. Es una iniciativa que están dando desde el año pasado, aproximadamente desde hace un año. Nos reunimos algunos profesionales de datos personales para pensar cómo podemos agrupar o crear un espacio de discusión respecto de los datos personales y privacidad, un espacio que sea interdisciplinario, donde haya un debate abierto, donde haya posibilidad de discutir temas nuevos, temas viejos, que se pueda enriquecer el debate en torno a este tema, porque desde hace varios años en Colombia hemos sentido la necesidad de crear un espacio así. Habíamos tenido algunas iniciativas, digamos, informales entre personas dedicadas a este tema que pues en Colombia es relativamente nuevo. eh, y habíamos creado en algunos momentos, como les digo, como espacios, algunos espacios informales para discutir cosas. Por ejemplo, uno decir temas de, no sé, el registro de bases de datos, que cómo lo veíamos, que los debates, digamos, en torno, pues, entre académicos, legales y técnicos al respecto. Y desde el año pasado algunos profesionales nos unimos ya para hacer una asociación. Estamos muy entusiasmados con la idea. Ya la asociación quedó constituida formalmente hace un par de meses. Estamos en este momento, pues ya una vez constituidos, dándole la bienvenida a todas las personas que se quieran afiliar. Están pues súper bienvenidos todos, no solamente en Colombia, sino en cualquier país en el que se encuentren ustedes. Para, si les interesan pues estos temas de datos y privacidad, es un espacio que estamos creando con mucho entusiasmo para discutir de estos temas. Y pues si tienen curiosidad al respecto, pues pueden suscribirse a la lista de correos de ADAPRI y también afiliarse por este año o incluso por el siguiente también. Con eso ya creo que dije suficiente. Si Juan David me quieres complementar con algo, bienvenido. De pronto puedes compartir en el chat la página web de ADAPRI. Claro que sí, ya se las comparto. Listo. Entonces, ahora sí, comencemos propiamente. Voy a abrirle el micrófono a Federico. Federico es socio en el estudio de Dios y Goyena y es profesor en las universidades de El Salvador y la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Federico,
buenas tardes, buenas noches para ti. Bienvenido a bordo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Juan David y Ángela por la invitación. Para mí realmente me honraron con la invitación a participar de este seminario del que participo como oyente siempre que puedo y me encanta, así que estoy muy contento de estar acá. Vamos a arrancar porque lo conozco a Juan David, que es muy ajustado con los tiempos, así que ya eh, voy a compartir mi presentación, que me parece que estoy teniendo un problema técnico, pero si me dan un segundo, a ver si lo puedo compartir, si no le pido a Juan David, ahí está. Perfecto, y ahora, Te perdono los primeros 30 segundos, Federico. bien, gracias, por ser el primero. Bien, arrancamos, ya no hace falta ir por la presentación, vamos a ir directamente al tema que nos convoca, y en realidad lo que quería mostrar en este primer slide es un poco la evolución que nos marcó el paso del tiempo, ¿no? Que la tecnología fue evolucionando, y el procesamiento de datos, uno de los temas que nos convoca hoy, acompañó esa evolución, y quizás hasta fue la propia motivación de esa evolución. Y en paralelo las personas, a medida que la tecnología iba creciendo, se iba superando, íbamos perdiendo el control de nuestros datos personales, ¿no? De lo que es nuestra identidad digital, como se la llama actualmente. Pasamos de archivos en papel a computadoras gigantes y a computadoras, de ahí a computadoras que pesan como una pluma, estar hiperconectados, y el problema es que no sabemos cómo va a seguir esto, ¿no? Cómo va a continuar. Y ahí casi que a medida que se fue perfeccionando el modo de procesamiento de nuestros datos, esas chances de controlar nuestra información se fueron haciendo cada vez más remotas, ¿no? Entonces, siguiendo esta evolución tecnológica y de procesamiento de los datos personales, las autoridades del mundo tuvieron que empezar a mirar un poquito más allá de la operación de las plataformas digitales para ver cómo proteger esa identidad digital que nombrábamos antes, ¿no? Esa identidad digital que cada uno de nosotros tiene como derecho fundamental protegido en las constituciones de la mayoría de los países, ¿no? Hoy en día todos los países, todas las plataformas recopilan información, una cantidad de información impresionante, incluyendo datos personales que pueden servir para agruparnos de acuerdo a nuestras preferencias o ofrecernos precios o servicios personalizados. Y así como crecía el enforcement de las leyes de datos personales, también creció durante los últimos años la interacción entre competencia y datos personales, ¿no? Y los objetivos tradicionales de la defensa de la competencia se vieron de alguna manera desafiados por otros nuevos intereses a partir del ingreso al mundo digital, ¿no? Donde la moneda de cambio dejó de ser quizás el dinero, ¿no? Para ser el dato, para ser los datos personales como aspecto clave en la regulación de los mercados. Y lo que se vio también en esta evolución del e-commerce es que los negocios pasaron a dedicarse de vender servicios a cambio de plata a ofrecer servicios gratis, entre comillas, a cambio de venta de publicidad y datos, y a cobrar por la cantidad de ojos que ven cierta información. Pero lo que sabemos es que nada es gratis en la vida, entonces esa moneda de cambio que parece gratis es mucho más cara de lo que en realidad pensamos, ¿no? To click or not to click, that is the question. Me pareció un argumento, una foto central súper linda para ilustrar lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Plataformas, usos de datos y la relación con la libre competencia. Los datos están, como decíamos antes, asociados a la dignidad de las personas, y las leyes en general de todos los países del mundo los protegen, ¿no? La mayoría de los países convergen, al igual que las normas de competencia, hacia un sitio común, que es la protección de los datos y la intimidad de las personas. Ahora, desde el punto de vista de la protección de los datos personales, este avance tecnológico y la recopilación inmensa, infinita de datos, termina siendo un problema, principalmente porque la mayoría de los usuarios de Internet todavía no terminamos de entender el valor de nuestros datos, ¿no? Y ahí el to click or not to click. Hoy todavía seguimos siendo fanáticos por entrar a los sitios de manera gratuita, digo, entre comillas, y terminamos dando información a todo el mundo, ¿sí? El famoso I agree de siempre que entramos a un sitio web, ¿no? Y la realidad hoy nos muestra también que las plataformas son cada vez más indispensables para el desarrollo de los mercados. Imagínense que hubiese sido de nosotros sin las plataformas, ¿no? En este tiempo que hoy nos toca vivir. Yo recuerdo en esta misma línea, ¿no? Del to click or not to click, cuando empezó todo esto, no sé si pasaba en otros países, supongo que sí, pero acá en Argentina era noticia que Zoom compartía datos de las personas. Entonces yo ocupo una posición en la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y casualmente una comisión de estudios antitrust, y obviamente nosotros no podíamos hacer eventos con una plataforma que se decía que había breach en los datos, ¿no?
Pero así todo, bueno, en la vida real la seguíamos usando, el to click or not to click, that is the question. Y acá una parte que leí en un paper de Mota que habla de la privacy paradox, ¿no? Mota encara los mercados de datos desde las fallas del mercado que poseen, y la privacy paradox me pareció súper interesante porque todos sabemos lo que es, nosotros tenemos una noción de nuestros datos y nuestra privacidad y la queremos defender, pero en realidad no terminamos actuando de manera acorde con esas exigencias, ¿no? Lo que terminamos haciendo es dándole comer al Cookie Monster. Quizás se me está cayendo un poco el documento con la imagen, en Argentina decimos se me cae el documento cuando mostramos la edad, ¿no? Pero también los que tenemos hijos lo volvimos a ver ahora, ¿no? Lo que pasa es que termina faltando transparencia en el uso de la información nuestra, de información personal, y por más que leamos esas policies, cosa que creo que nadie hizo nunca en la vida por temas personales, sí lo podemos haber hecho por temas profesionales, nunca vamos a saber lo que estamos aceptando, ¿no? Hasta dónde estamos solamente alimentando el Cookie Monster o queriendo protegernos al hacer clic en el I agree. Un I agree que si no aceptamos nos puede dejar afuera de determinado sitio web o de determinada plataforma, y fue uno de los puntos centrales discutidos en Alemania en el caso Facebook, donde la autoridad alemana dijo, de competencia, ¿no? Estoy hablando, dijo, bueno, Facebook tiene posición de dominio en redes sociales, no da la posibilidad de elegir si aceptás o no, o no aceptás o no usar la app porque tenés que aceptar las privacy conditions para usarla, y si no te quedás afuera, ¿no? Y termina siendo un consentimiento forzado, y esa es una elección netamente falsa. Entonces, para concentrarnos exactamente en estos minutitos que quedan en la relación estrecha, digamos, que hay hoy en día entre data privacy, entre protección de datos personales y competencia, elegí un paper que me pareció súper interesante de Francisco Costa Cabral y Orla Linsky, que dice que más allá de que cada una de las normas tiene objetivos bastante diferentes, tienen family ties, ¿no? Tienen lazos familiares. Y elegí ilustrarlo con esta serie, también mostrando mi edad, de los 80, donde Michael Fox era una familia de Estados Unidos. Bueno, Michael Fox, recién salido del éxito de Volver al Futuro, hacía esta serie. ¿Y cuál es el punto que establece el paper? Las dos disciplinas protegen el bienestar del consumidor desde dos ángulos distintos, ¿no? De dos perspectivas distintas. Una busca dar protección frente al mal uso de los datos de las personas, y la libre competencia busca proteger el ejercicio ilegal del poder del mercado. Ahora, ¿dónde encuentran las dos disciplinas esos datos familiares? Bueno, cuando las dos se cruzan, digamos, la competencia termina dándose por el buen o mal uso que se hace del tratamiento de esos datos de las personas. O eso debería pasar en realidad, ¿no? Y el debate se concentra en si los datos personales pueden dar o no lugar a poder de mercado. Y los autores plantean la influencia y la relación entre competencia y datos personales desde dos ángulos, como influencia interna y como influencia externa, ¿sí? Desde la influencia externa, la protección de datos personales le puede otorgar un marco normativo a las leyes de competencia del cual carecen, ¿sí? Principalmente por ser dos disciplinas distintas, y porque en estos mercados digitales se termina actuando por parámetros distintos al clásico parámetro de precio, la calidad o la innovación, sino que terminamos actuando por parámetros de calidad en el tratamiento de datos, ¿no? Y terminan siendo las leyes de datos un punto de referencia normativo que entra en la lógica del análisis de la regla de competencia. Y si vamos al análisis desde el punto de vista de la influencia externa, y todavía me queda un minuto, la relación está dada porque en la protección de datos personales puede actuar como un límite en el enforcement de las leyes de competencia. ¿En qué casos? Lo menciona el paper. Bueno, puede darse que las normas de data protection eviten que la autoridad acepte determinados remedios o compromisos que pueden interferir en la protección de datos personales. ¿Y cómo sería esto? Una autoridad de competencia no puede aceptar un remedy que sea contrario a las leyes de datos personales, o no puede ordenar abrir cierta información, por más que sea favorecer a la competencia, abrir la información de datos personales de clientes a otros competidores, por más que favorezca a la competencia, no puede hacerlo porque estaría violando las normas de protección de datos personales. Y en algún caso también puede darse que esta influencia externa de las leyes de datos personales puede darse como una barrera de entrada o una fuente de mercado. En conclusión, hay relación entre competencia y datos personales al momento de aplicación. Tenemos una influencia interna y una influencia externa. En cuanto a la interna, tiene que ser el impacto de la protección de datos personales en las leyes de competencia tiene que ir más allá del mero rol descriptivo en el análisis de competencia o el deber de respetar las normas. Y en cuanto a la externa,
la utilización de leyes de datos personales como límite al enforcement de las leyes de competencia que pueden condicionar ciertas medidas por parte de las autoridades. Lo que sí es claro es que hay overlap y que las dos buscan la protección de los individuos y el bienestar desde perspectivas distintas, pero que terminan siendo complementarias. Me pasé 20 segundos, pido disculpas, muchas gracias. Muy bien, Federico, sí, te salvaron los 30 segundos extras, pero tenías una tarea muy difícil porque tu tarea era la de introducir la materia, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, gracias. De Buenos Aires vamos a pasar a Santiago, que hoy me contaron que me había equivocado yo en la postal del evento porque ponía como si Buenos Aires y Santiago estuvieran a diferente hora, pero están a la misma hora en este momento. Así que, bueno, excusas por eso, ya quedé informado. Muy bien, sigue Vanessa Facuse, fundadora de la Red Pro Competencia y socia en Bofil Escobar Silva, Chile. No lo dije antes, pero tanto Federico como Vanessa también tienen un pasado en la respectiva autoridad de competencia de su país. Han vivido también transiciones al sector privado, entonces es muy interesante poder tener, digamos, personas con las dos visiones o con más de dos visiones incluso. Vanessa, entonces, pues, adelante. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias de verdad por la invitación y felicitarlos por esta organización. Tú dijiste el 13º seminario y desde la Red Pro Competencia sabemos lo difícil que es organizarlo, así que felicitaciones y adelante. En lo que a mí me toca, y siguiendo la línea de lo expuesto con Federico, es más bien, ¿cuál es la pregunta más de repente relevante que se ha planteado? Uno, tenemos que en economías pequeñas como las nuestras, principalmente las agencias de competencia y los reguladores están muy preocupados de no generar barreras artificiales a la entrada de potenciales actores, ni tampoco barreras que disminuyen la intensidad de la competencia dentro de los mismos mercados. Y en este fenómeno, la digitalización, que es un fenómeno que llegó para quedarse y que finalmente ha permeado todos los ámbitos de la vida de las personas y por supuesto el consumo y la prestación de servicios, se vuelve como un gran desafío para las autoridades de competencia respecto a cómo abordar este análisis y cuáles son los límites o no límites o la tensión con los temas de privacidad. Y de hecho lo han llevado a cuestionarse que grandes fusiones, ¿cierto? Como Google, Waze o Facebook, WhatsApp, se debieran haber aprobado o no bajo quizás el análisis tradicional. Esto ocurrió, pero quizás debería haber tenido otras herramientas en consideración. Lo que sí yo creo que hay consenso es en señalar que las fuerzas del mercado no son suficientes para efectos de poder neutralizar, digamos, el problema de privacidad que está dando que con el uso con las plataformas digitales necesariamente supone que nosotros vamos dejando registros de los datos personales. Por tanto, toda esa acumulación de información, más como yo decía, en economías concentradas o más pequeñas como las nuestras, ya tenían una gran cantidad de información, eso pasa a ser un poco peligroso y es lo que creo que nos tiene planteando esta pregunta en el seminario y a las agencias en el mundo, digamos. Dicho esto, entonces la pregunta es, a mí no me gusta mucho esta pregunta, pero la voy a plantear, digamos, ¿es un problema de competencia o de privacidad? Lo que a mí yo entiendo es que cuando hablamos de competencia, es más bien, no son compartimentos estancos. Las actividades de la economía de mercado trasciende a todas las actividades del ser humano. La salud, la educación, el trabajo y por tanto también la privacidad, ¿por qué no? Y desde esa óptica, más bien lo que nos llevan las plataformas digitales es a integrar competencias, es a integrar visiones más que a dividir, ¿no? Ahora, eso no significa que las autoridades de competencia van a abarcarlo todo, ni sobrepasar los límites, ni tampoco se van a inhibir de este análisis. Y en ese sentido me gustaría profundizar en las herramientas que tienen las agencias de competencia. Yo creo que el caso más emblemático, y que también lo he mencionado, el caso de la Autoridad de Competencia Alemana, el caso Facebook, que lo analiza desde una óptica que quizás es la más difícil, que es desde el abuso de posición dominante. Y este abuso se configura primero definiendo el mercado relevante de las redes sociales, que ya es un gran desafío, pero me quiero quedar en cuál es la forma de abuso. Y es la forma de recolectar los datos y finalmente que esto tiene una forma de combinación con todas las aplicaciones que hace que finalmente yo pierda el control.
esa es una herramienta que ha sido cuestionada, está en discusión, pero es una herramienta que finalmente pone en el límite en el abuso, en el ejercicio explotativo de las empresas que tienen estas bases de datos respecto a los consumidores. ¿Y por qué finalmente? Porque cuando yo tengo perfiles de usuario, cuando yo tengo hábitos de consumo, efectivamente genero, por ejemplo, programas de fidelización, le doy a las personas, no sé, si soy vegana, no me voy a dar una promoción de asado, digamos, o de carne, y eso puede tener eficiencias. El tema es cada vez cuando yo hago más cautivo a un consumidor y finalmente impido que haya sustitución en el mercado, o incluso impido o se constituye como una barrera artificial para el ingreso de otros competidores porque es imposible replicar esas bases de datos y esa información que yo tengo de los consumidores. Entonces esa es una primera herramienta que yo diría que es más cuesta arriba por todo lo que genera el costo de probar el abuso y las eficiencias y el límite de cuándo es una conducta de mercado y cuándo es una conducta de privacidad. Y la otra herramienta es a propósito del análisis de fusiones, y aquí quería contarles dos casos de Chile, que a propósito de fusiones, en un caso se rechazó, tomando en consideración el poder de los datos, y en otro caso se analizó y se aprobó. Y antes de entrar en estos casos, solo quiero hacer una prevención. En Chile, si bien hay ley de protección de datos personales, cuando hablamos de la discusión de este seminario, en Chile no hay autoridad de protección de datos personales y no hay sanciones a la infracción de datos personales. Y eso hace, no sé, nunca se ha explicitado, pero eso hace quizá que si no es la autoridad de competencia en nuestro país quien actualmente analiza esta perspectiva, finalmente queda sin análisis. Ni siquiera hay un conflicto entre agencias de competencia, porque en Chile lamentablemente no lo hay, estamos muy atrasados desde esa perspectiva. Y ahí dos casos que se analizó, uno es la fusión Uber-Corner Shop, donde es bien interesante. Primero lo que dice la Fiscalía es, a ver, yo me voy a preocupar de este problema de privacidad en la medida que se disminuyan las condiciones, la calidad de este servicio, pero además como una figura explotativa. Y hay una disminución de los datos personales. Yo creo que es bien interesante ya entrar a hipótesis más concretas de análisis. Disminuir la protección de la privacidad podría configurar una pérdida de calidad del servicio. Lo que sí dice, yo no me voy a meter a mejorar el mercado porque eso no es el objetivo del análisis de fusión y por tanto lo que yo tengo que analizar es que no se afecte significativamente. Ahí hay un límite, digamos, a la intervención. Ahora bien, ¿qué analiza? Es si yo a propósito de esta fusión de un intermediario de transporte versus un intermediario de transporte de servicios de transporte y un intermediario de servicios de compra en supermercado, yo finalmente, por ejemplo, podría ejecutar como las prácticas bien tradicionales llevadas a datos. O sea, si usted quiere ocupar mis servicios, tiene que darme todos sus datos para poder ocupar todos mis servicios. Y en ese sentido se analizó como una posibilidad, pero se vio que este riesgo iba a ser mitigado precisamente porque habían otros competidores capaces de replicar estos servicios y esta información. Y se hace un análisis de costo de beneficio. ¿Cuál sería el beneficio de esta entidad fusionada versus el costo de implicarla? Y se dice que el beneficio no sería, o sea, el costo sería mayor que el beneficio. Además, en este sentido, entonces ya es importante porque esta fusión es de este año, es de plataformas digitales, pero va tomando algunos conceptos de este criterio que analizó la autoridad alemana respecto de abuso de condiciones explotativas. Un caso más antiguo, y solo para terminar con la herramienta que les contaba, que es del 2004 en Chile, donde estos temas en realidad no eran tan temas, pero se analizó una fusión de un retail con un supermercado, que tenían gran participación de mercado en Chile, y se termina por rechazar esa fusión bajo entender cuál es el modelo de negocio funcionamiento de los mercados en que incidía la operación. Y se dice, ¿sabe qué? Esto es un retail integrado. Usted está integrando supermercado, tiendas de conveniencia, mejoramiento del hogar, servicios bancarios, tarjetas de crédito, servicios inmobiliarios, servicios de viaje, y termina por concluir que finalmente todos estos servicios que ofrecían, donde tenían una participación relevante, ambas empresas que se iban a funcionar, representaban un porcentaje significativo del gasto mensual del consumidor. Y en este sentido, cuando yo además agrego programas de fidelización, cada vez tengo consumidores más cautivos, y esta
¿cómo decir? Cuando se reúnen estas bases de datos, finalmente, si bien tengo programas de fidelización y esto puede tener eficiencia, lo que estoy haciendo es traer clientes cautivos que disminuyen la posibilidad de cambio y aumentan los costos de cambio. Y acuño un concepto que aquí entiendo, Juan David, no sé cuánto me queda, pero un concepto que me pareció bien, no sé si es novedoso, pero interesante, es lo que se estaría haciendo es cambiar la competencia por el margen a cambiar la competencia por el cliente. Y en ese sentido, es interesante ese cambio de paradigma, porque siempre nosotros estamos centrados en temas de fusiones o incluso de abuso, en cómo impacta en el precio, cuál es el análisis que hago de costo-beneficio y qué capacidad tengo que subir el precio. Pero en realidad, yo creo que esto nos plantea el desafío de ver otros problemas que pudiera generar este tipo de concentraciones, digamos, de base, y otro tipo de conductas que ya no solamente es precio, que podríamos analizarla en calidad de servicio, en que por qué no esperar que compitan por la privacidad, si es un valor que a poco todos estamos entendiendo que el valor de nuestros datos es un valor en sí mismo y que a medida que pasa el tiempo y actuamos a través de las plataformas, vamos perdiendo el control de los mismos. Esto por mi parte y dejo al otro expositor. ¿Estuve bien? ¿El tiempo? Muy bien. El tiempo. Muy bien, muy bien. Pasaste la prueba. Muchas gracias, Vanessa. Lo hiciste en el tiempo y vamos a saltar ahora de Santiago a México con la profesora María Solange Maqueo. Profesora, Bueno, investigadora de CIDE, bienvenida. Por favor, sigue adelante. no, pues muchísimas gracias, Juan David, por la generosa invitación a participar en este panel, en este seminario. Lo cierto es que, como te comentaba unos minutos antes de que iniciáramos, creo que el hecho de que toquen estos temas de manera tan profunda, con gente pues desde distintas facetas, ¿no? Y facetas a veces interconectadas, privacidad y competencia económica, pues sin lugar a dudas le da un carácter muy especial y muy relevante. Creo que son temas que ahorita pues nos ocupan a nivel global, yo creo a todos los que estamos aquí, específicamente en este caso también desde una visión regional de América Latina. Bueno, para iniciar voy a compartirles mi presentación. Espero que aquí ya la puedan ver adecuadamente. Un primer punto, que creo que es un punto que puede ser muy conocido, pero que sin lugar a dudas es un gran punto de partida, ¿no? El primer punto de partida es reconocer que desde los propios orígenes del derecho a la protección de datos personales ya se avisoraba el impacto que tendría en el funcionamiento de los mercados. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en la década de los 60, la década de los 70 y ya decididamente en la década de los 80, especialmente con el advenimiento del Convenio 108 del Consejo de Europa o las directrices de la OCDE, que creo que ahí queda todavía más patente, pues ya se veía la necesidad de conciliar en muchos casos objetivos y particularmente uno de los focos principales era generar estándares que por un lado protegieran a la persona, pero que por otro lado los datos personales no se constituyeran en un obstáculo para el libre flujo transfronterizo de datos personales, ¿no? Desde este entonces ya se hablaba y se advertía del valor económico de la información personal y en general pues de los retos que suponía el avance tecnológico, nada más que en este caso específicamente a través de los sistemas computarizados. Si bien es cierto que estos instrumentos internacionales nacen en lo que podríamos considerar una era pre-internet, lo cierto es que ya había ese vínculo necesario entre el avance tecnológico por un lado y la protección de datos personales por el otro. Sin embargo, y aquí no me voy a detener mucho, creo que Federico pues fue muy puntual en este aspecto. Evidentemente el avance tecnológico, el advenimiento de Internet y específicamente el incremento exponencial de las capacidades de recolección y procesamiento de grandes volúmenes de información
renuevan ese debate del valor económico de los datos personales, ¿no? Y se empieza a popularizar una frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado, es una frase muy popular, ¿no? Y esta idea de concebir a los datos personales como el nuevo petróleo del siglo XXI. Una frase repetida múltiples veces, pero que me parece que sin lugar a dudas deja muy claro cómo hay un reposicionamiento de los datos personales y este sentido económico específico de los mismos. Y en donde también en mucha literatura pues se habla precisamente de ese carácter dual de los datos personales, ¿no? Por un lado ese vínculo estrecho, ligado, digamos, a la vida privada de las personas y a la privacidad, y por otro lado, pues evidentemente este sentido económico. ¿Qué pasa? Que todo esto empieza a revolucionar terriblemente cómo funciona el mercado, ¿no? En principio, los datos personales ya no solo van a ser concebidos como un insumo para la provisión de bienes y servicios, sino que, por otro lado, también se colocan en el centro del modelo de negocios de las empresas. Esto, evidentemente, pues origina que vayan surgiendo una nueva forma de mercados que podríamos catalogar, y aquí recuerdo, de hecho, me llamó mucho la atención porque yo también leí el artículo de Family Ties al que se refería Federico y que me parece que es un artículo magnífico, se lo recomiendo muchísimo porque deja muy claro todo este proceso de intersecciones que se dan en ambas materias. Y a partir de esta idea podemos pensar entonces en dos nuevos mercados, los mercados de los datos personales y los mercados de la protección de datos personales. Mientras que el mercado de los datos personales supone que las empresas están compitiendo en la recolección y el tratamiento de los datos personales, el mercado de la protección de datos personales va un poquito de la mano con esta idea de concientización de las personas respecto de su privacidad y de la propia protección de datos personales. El mercado de la protección de datos personales podemos darle una perspectiva, llamémoslo así, positiva, en el sentido donde las empresas valoran la confianza de sus clientes en términos propiamente de privacidad y protección de datos personales. Si bien es cierto también como alude Federico, pues lo cierto es que esta paradoja de la privacidad, pues es una situación evidentemente pues que deja un poco endeble este aspecto positivo, considerando pues evidentemente que es un deber ser y en el que muchos países, en el cual yo situaría incluso al caso de México, pues todavía estamos lejanos de lograr una verdadera cultura por la protección de datos personales. Todo esto va modificando evidentemente el debate, ¿no? Y va generando una serie de circunstancias en las cuales de alguna manera se empieza a advertir esa necesidad de acercar, por un lado, a la protección de datos personales y, por otro lado, evidentemente, a los procesos de competencia económica. Cada vez van creciendo las voces que pugnan por un acercamiento entre autoridades. Y aquí basta recordar, por ejemplo, el llamado, si mal no recuerdo, del 2017, del Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales, en el cual ese llamado lo que pugna es precisamente a la generación, a la creación de una plataforma que conjunte stakeholders, autoridades, académicos y distintos actores relevantes, digamos, en los procesos de toma de decisiones, específicamente tomando en consideración la necesidad de generar mecanismos de colaboración, de cooperación y de intercambio de mejores prácticas. Esta es una idea ambiciosa, pero creo que también es una idea necesaria, ¿no? No es casual que en el último lustro pues estemos asistiendo a resoluciones o situaciones en las cuales las autoridades de competencia económica se enfrentan cada vez más a situaciones en donde convergen ambas materias.
Tomando esto en consideración, y aquí no me voy a detener mucho, pero creo que es importante enfatizarlo, y aludiendo nuevamente a esta idea de intersección entre dos ámbitos, como es competencia económica y por otro lado el tema de protección de datos personales, pues hay puntos muy importantes que delimitan precisamente esa idea de los límites internos y externos y de cómo interactúan ambas materias, ¿no? Una primera, pues, es centrar al individuo, evidentemente, en los objetivos de política, en este caso de política de competencia económica o en una política de fomentar, evidentemente, la protección de datos personales. Creo que aquí queda muy clara esta idea si consideramos que, digamos, el ámbito de protección o el contenido mismo del derecho a la protección de datos personales, que de alguna manera pone en el centro de atención la autodeterminación informativa y en donde lo que busca es generar condiciones que permitan un tratamiento legítimo de datos personales, creo que esto necesariamente va de la mano con la posibilidad de que los consumidores pues puedan efectivamente expresar sus preferencias, ¿no? Y en este sentido retomamos un debate que ya se venía dando específicamente más del lado de competencia económica, y es donde de alguna manera, digamos, estos estándares de privacidad y de protección de datos personales se subsumen en la calidad de los bienes y servicios, lo cual necesariamente tiene un impacto considerando los baremos de competitividad en materia de competencia económica. Por otro lado, otro punto de intersección importante, que todo esto también está en el artículo de Family Ties, que también tengo la referencia al final de la presentación, uno tiene que ver precisamente con el objetivo común de mitigar las asimetrías de poder. Creo que esto es muy claro, ¿no? Mientras que el derecho a la protección de datos personales por el propio contenido del derecho lo que busca es dotar de un cierto poder de control y disposición de la información personal a los titulares de datos frente a los responsables del tratamiento, la competencia económica busca proteger a los consumidores del uso abusivo de poder de mercado. Y entonces así tenemos dos caras, digamos, a partir de este objetivo común. Por un lado, cuando el tratamiento de datos personales llega a generar poder de mercado, que este es un debate que también se ha dado en muchas latitudes, esta idea de la recolección de información personal, en su mayoría sin cumplir con los estándares mínimos de un tratamiento legítimo de datos personales y que genera ese poder de mercado, y por otro lado, el uso del poder de mercado precisamente para afectar o en detrimento de la privacidad y la protección de datos personales de los consumidores. Aquí recordemos también el caso al que también se refería Vanessa, del caso de Facebook, de las autoridades alemanas, creo que reflejan muy claro esta situación, ¿no? Y en el caso de Facebook, realmente creo que es un caso paradigmático, no quiere decir que nosotros tengamos que seguir la misma ruta, pero que de alguna manera pone, digamos, el énfasis precisamente en la posibilidad de explotación de los consumidores precisamente a partir del tratamiento de los datos personales, ¿no? Aquí es interesante ver cómo hay tres aspectos que se toman en consideración por las autoridades de competencia alemanas y que en el fondo no son otra cosa que los desarrollos de los estándares y principios gestados dentro del ámbito del derecho a la protección de datos personales. En concreto me refiero, por ejemplo, al consentimiento, hasta donde Facebook garantiza esta posibilidad de que los consumidores puedan manifestar un consentimiento libre, un consentimiento informado, toca el principio de información, por ejemplo, también llamado de transparencia, hasta donde realmente sus políticas de privacidad nos permiten como consumidores tener plena y absoluta claridad de cómo se están procesando nuestros datos, a quién se pueden transferir estos datos, cómo se comparten y qué, digamos, y qué criterios o qué productos se obtienen derivados precisamente después de ese procesamiento, después de ese análisis y en el propio desarrollo de los algoritmos que permiten ese análisis.
Y por otro lado, otro punto importante que toca esta resolución, pues es precisamente la expectativa de privacidad, ¿no? Y aquí por eso les menciono, es un caso totalmente paradigmático porque queda muy claro cómo la normativa en materia de protección de datos personales ha sido utilizada precisamente en un análisis para determinar poder de mercado. Y finalmente, y este es un punto que pareciera evidente, pero que nunca debemos perder de vista, que precisamente estamos hablando de políticas amparadas, de derechos recogidos por nuestros sistemas jurídicos, y en ese sentido, cuando hablamos de sistemas jurídicos, son esos, son un sistema, y en ese sentido tiene que haber un orden, tiene que haber una coherencia, tienen que ser integrales, y esto es precisamente, digamos, el objeto final al que tendríamos que llegar en cómo se van a aplicar de manera integral todo ello en protección, evidentemente, de los consumidores y usuarios. ¿Qué pasa en el caso de México? Y aquí creo que ya no me va a dar tiempo, ya me comí el tiempo que tenía asignado, pero pues me espero a la siguiente ronda sobre cuáles son los problemas que afrontamos específicamente en este país. Bueno, muchísimas gracias, profesora Maqueo. En efecto, va a haber una segunda ronda en la que usted va a tener la oportunidad de cerrar ese punto que es tan interesante. Yo supongo que quienes nos han escuchado ya se han dado cuenta que tenemos 4 exposiciones de 4 países diferentes que tienen arreglos institucionales diferentes, completamente diferentes. Ahora vamos a ver, cuando la profesora Maqueo lo explique, cómo hay una autoridad de competencia, pues de hecho hay 2 autoridades de competencia en México, una general y una de telecomunicaciones, y una autoridad de protección de datos personales, y cómo ahora que le voy a dar la palabra a mi colega Ángela María Noguera, en Colombia la autoridad de competencia y datos es una sola. Entonces, ahora sí voy a abrirle el micrófono a Ángela María. Listo. Ángela, ya tienes el micrófono abierto. Ángela es integrante del comité directivo de APRI, como ella misma les contó hace un segundo, es of counsel en Vanegas Morales, asesores legales. Y además, Ángela, como el resto de las personas que he hablado, es experta en competencia y en datos. Eso es lo más bonito de este evento. Acá no trajimos unos expertos en datos, unos expertos en competencia, no. Todos los que están hablando saben de los 2 temas. Entonces, son ambidiestros. Ángela María, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan David, por esta introducción, y a todos los expositores que me precedieron en estas exposiciones. Tengo cosas para decir, un poco para complementar lo que han dicho, también algunos casos de visiones diferentes, y quiero, bueno, pues voy a compartir con ustedes la pantalla para mostrarles una presentación pues muy corta que preparé para guiar la conversación. Lo primero pues es lo que nos decía Juan David. Tenemos en Colombia la autoridad de competencia y de datos personales, es la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es, bueno, pues una autoridad compleja que tiene, como ustedes ven ahí, el organigrama, pues por decirlo así, está a la cabeza, que es el superintendente de Industria y Comercio, y luego hay 6, lo que hemos llamado, lo que se llama aquí delegaturas, o pues divisiones, que se encargan de diferentes temas. Está la Delegatura de Protección al Consumidor, está la delegatura, bueno, la de asuntos jurisdiccionales, que es eso sí que es un bicho raro, muy raro, que tiene funciones de juez, una entidad del Ejecutivo. Para algunos temas, no me voy a detener en eso. Está la delegatura de protección de la competencia, está la delegatura, hay incluso una delegatura de reglamentos técnicos y metrología, está la delegatura de propiedad industrial y la delegatura de protección de datos personales. Pues esto hasta hace unos años era un poco como si levantarle el mundo con las manos. Hubo muchas discusiones históricamente de por qué teníamos una entidad que vigilaba todo, que eso era
una mezcla de tantas cosas, que era una entidad difícil, o sea, una entidad que eran muchas a la vez, que cómo era posible tener eso tan complejo, que en otros países las entidades cada una es autónoma para vigilar los diferentes temas. Y bueno, pues por una... yo diría una previsión institucional muy de avanzada del gobierno colombiano, o otros dirán una casualidad, pues esto se ha visto más bien ahora es como una ventaja competitiva. Tenemos realmente una entidad muy sólida en Colombia que tiene la capacidad de usar esos lentes, un lente, el otro lente, puede hacer combinaciones y puede realmente estar, como decimos pues acá, en la jugada, en lo que tiene que ver con esa intersección. Yo diría no solamente entre derecho de la competencia y la protección de datos personales, sino también en la protección del consumidor, para hacer más complejo el diagrama de Venn, si hiciéramos Oh, sí, eso es un sistema correcto. de conjuntos aquí, Ujú. porque yo creo que esos tres están íntimamente relacionados. Y pues es una gran ventaja realmente que tengamos una institución como estas en Colombia. Yo creo que es algo que se empieza a sacar provecho desde hace un par de años, diría yo, de esta combinación, y pues seguramente en el futuro seguirá siendo una institución muy sólida, muy importante, pues muy técnica como lo es, y pues será de mucha ayuda tener todo en un solo lugar. Los datos personales ya pues mis compañeros, colegas de hoy han estado pues discutiendo acerca de pues qué son los datos personales, cómo digamos, se combinan con el tema de competencia. Y yo aquí puse una imagen un poco borrosa intencionalmente de uno de estos duendecitos irlandeses muy típicos, leprechauns, que se sientan sobre el botín de oro y sobre sus monedas de oro, eh, muy felices y muy tranquilos, mm, un poco de manera, yo creo que hablando un poco, como lo han dicho los demás, como de la paradoja de la privacidad, la paradoja de los datos personales. Y sí creo que hay que hacer énfasis en que los datos personales, pues los datos personales son inagotables. Eso es, yo siempre he peleado un poco con la analogía de la frase de que los datos personales son el nuevo petróleo, pues porque el petróleo tiene otras características, es de difícil extracción, es costoso de extraer, es un recurso natural no renovable, su extracción, digamos, tiene unas externalidades negativas inmensas en el medio ambiente, en otras cosas. En cambio, los datos personales son más casi que tienen características de un bien público, porque son inagotables, siempre están renovándose, se pueden usar al tiempo por muchos actores o muchas empresas pueden usar ese mismo bien, digamos, o ese mismo producto bruto que es el dato personal de uno como titular, lo pueden usar para diferentes finalidades de manera simultánea. Los datos personales se pueden transformar, eso es también todo un debate si un dato personal se puede transformar o no, pero yo sí creo que se puede complementar. Esas piezas de rompecabezas de un dato a otro dato se pueden transformar de infinitas maneras. Una empresa puede tener los mismos A, B y C datos, y con combinaciones diferentes de datos y de otras cosas se pueden hacer productos diferentes. Son transables, este también es otro debate, uno dice, pues, ¿cómo así que son transables? ¿Se pueden vender, se pueden comprar? Pues no necesariamente, pero en fusiones de empresas, yo creo que eso es lo que finalmente acaba sucediendo, y es que los datos, pues sí, finalmente se compran, se venden, lo hemos visto en innumerables casos, como pues ahorita más adelante también hago referencia a la fusión Facebook-WhatsApp, pero es como de esos que a uno se le ocurren muy emblemáticos, o pues Google, YouTube, etcétera, son acumulables, y ese es pues como ese botín que tiene el duendecito sobre el que está sentado, y es que
a medida que pasa el tiempo, mejoran las tecnologías, yo recojo más datos, pues tengo una masa más importante de ese botín en el que me siento es aún más y más grande, y son pues obviamente muy valiosos. Y no solamente son valiosos en sí mismos, sino de la manera en la que yo los he transformado es que adquieren también mucho valor. Pero los datos personales tienen otra característica y es que son delicados. Yo diría que no es como pasar papeles de un lado para otro, sino que es que los datos son, por su valor, también son muy delicados, son también como escurridizos, diría yo, por las mismas tecnologías. Un dato no es difícil de guardar o, digamos, requiere un esfuerzo grande conservarlo, guardarlo, custodiarlo, eh, tener las medidas de seguridad adecuadas para circularlo de un lado al otro, que los flujos sean seguros. eh, Se pueden fácilmente robar, es decir, y nadie se daría cuenta. Hay todos estos casos pues, de brechas de seguridad donde hay estas puertas traseras de entrada a datos que pues, pueden pasar, las estadísticas dicen que pueden pasar hasta 3 años sin que una empresa se dé cuenta que tiene una puerta trasera abierta, en donde pues sí, se pueden ahí por ahí ir como una tubería que tiene una pequeña gotera, pues irse saliendo esos datos, irse saliendo, digamos, compartiendo el botín con el ladrón, mientras la empresa genera riqueza con los datos, también le está dando un poco a ese ladrón que pone el vasito en la gotera del tubo. Están protegidos por la ley. Es un activo protegido por la ley, que no todos, este sí. Y pues está esta gran paradoja, si son o no protegidos por los titulares. Ahí yo creo que hay un debate que es muy interesante y retomo un poco lo que decía la profesora María Solange sobre el mercado de la protección de los datos. O sea, no solamente el mercado de los datos, sino de la protección de los datos. Y yo creo que hacia allá vamos. Vamos hacia ese punto en el que el mejor activo no es solamente tener datos, sino es tener datos protegidos, datos que le generen seguridad al titular, datos que sean finalmente portables. Digamos, si nos remontamos a Europa, que yo creo que eso también va a pasar en el mediano plazo en otras jurisdicciones, y lo empezaremos a ver. Ese va a ser el verdadero valor de los datos y el verdadero valor de las empresas. Y es, pues yo tengo datos, pero son datos seguros y son datos que al titular le van a hacer sentir una seguridad. Y pues en cuanto a los datos personales y competencia, hay algo que es muy importante que yo creo que a veces perdemos de vista, incluso nosotros como titulares de los datos, y es con lo mismo que yo decía, si nosotros mismos protegemos los datos o no. Es un derecho fundamental, tenemos el derecho fundamental a la protección de nuestra privacidad y de nuestros datos personales, y nosotros muchas veces estamos renunciando a ese derecho fundamental que tenemos, como lo decía Federico, pues muchas veces por acceder a un servicio. No sabemos si un servicio esencial o no. Muchas veces lo que queremos es simplemente comprar unas boletas para un espectáculo y yo no quiero ir a hacer fila, o quiero realmente comprar, sí, mirar esto o tener acceso a un servicio, y yo digo, pues como quiero mucho acceder a ese servicio, no me importan los datos y renuncio a ese derecho fundamental que yo tengo. Ese es, yo creo que algo que es muy interesante de este tema de los datos personales. Sabemos que son un activo, pero yo no estoy tan segura que sea un producto ni que se pueda definir un mercado relevante de los datos personales. Se pueden definir mercados como lo hablaban antes, mercados de las redes sociales, mercado de las plataformas digitales, pero mercado de los datos personales, pues no, porque están tan dispersos, son tan maleables, son tan transformables, están tan en todas partes que sería difícil hablar de un mercado relevante que sea de los datos. Y sí, su posesión y su procesamiento puede dar lugar, yo creo, sí, a conductas anticompetitivas. Lo hemos visto, pues el caso Facebook de Alemania, que ya lo han mencionado también. Y, y requiere,
diríamos, este es el otro debate que hay, si requiere o no una regulación específica desde la perspectiva de competencia. Es un debate que también se viene dando hace un par de años y es, ¿qué hacemos con los datos personales? Esto se volvió, este activo que tenemos se volvió algo que no sabemos cómo manejar, se nos sale de control, deberíamos regularlo específicamente. Pues yo me adelantaría, este no es el debate en este caso. Podríamos hablar horas de esto, pero pues yo me adelantaría a decir que, pues que no se necesita una regulación específica, porque los datos son lo que antes era el internet, lo que antes era, no sé, los zapatos hechos por tallas, etcétera, etcétera. Hay miles de ejemplos y yo creo que en 10 años nos vamos a reír y vamos a decir, bueno, estábamos pensando que esto era ya lo último que podía haber la modernidad y pues luego la posmodernidad, y ahora pues quién sabe en qué estaremos en unos años. Y pues también queda siempre en el aire el debate de si las plataformas digitales y todo el andamiaje en donde se circulan los datos, se guardan los datos, se transan los datos, pues debería o no tener pues, características o clasificarse como una facilidad esencial. Entonces, yo termino aquí diciendo que tenemos en esta convergencia entre datos personales y competencia más preguntas que respuestas. Es un tema muy interesante y yo creo que al verlo desde la perspectiva de 4 países, pues vemos que realmente hay aún mucha tela de donde cortar y que es algo que pues va a seguir rondando en las inquietudes que tenemos todos los que nos dedicamos a esto y también como ciudadanos. Muchas gracias. Excelente, Ángela María, muchísimas gracias. Y como ustedes saben, vamos a la ronda de preguntas finales. Yo aquí tengo el chat abierto donde ya he leído 4 o 5 preguntas muy, muy buenas. Creo que no están apuntando a ninguno en particular, sino que están haciendo preguntas abiertas y que además creo que son preguntas que de pronto no se van a responder de la misma manera en cada lugar. Entonces, a los 4 panelistas, acuérdense que vamos a arrancar en el mismo orden de las presentaciones. Entonces, vamos primero con Federico, a quien le voy a ir abriendo el micrófono de una vez. Pero voy a leer todas las preguntas en voz alta para que todos estemos en el mismo plano. Y luego, cada uno de los expositores tendrá 3 minutos para responder pues, lo que considere y, por supuesto, como en el caso de la profesora María Sonángez, si le faltó algo de la exposición, aprovechen aquí que este es el momento también de complementar lo que les haya faltado. Entonces, empiezo por acá una pregunta de Manuel. ¿Cómo se puede medir o calcular el poder de mercado en el tratamiento de datos personales y el abuso del poder de mercado? Pregunta de Eduardo. ¿El precio es una razón de valor entre alternativas? ¿En qué sentido analítico la privacidad puede funcionar como precios, entre comillas? Y más difícil, ¿cuál sería el precio de equilibrio para estos precios? Hay muchos otros problemas, pero bueno, por ahora ese nos lo deja Eduardo. Gracias, Eduardo. Va Guillermo. ¿Podríamos afirmar que el uso aparentemente indebido que se ha hecho de los datos personales en las campañas políticas, por ejemplo en Estados Unidos, podría considerarse un comportamiento anticompetitivo tomando ventaja de estos datos personales? Bueno, en noviembre 3 tenemos otras elecciones, así que muy pertinente. María Vadillo nos pregunta, con el objetivo de fomentar mayor competencia entre bienes y servicios que compiten en un entorno digital y teniendo en cuenta que los datos personales se encuentran en el centro de negocios, y ahora sí va la pregunta, ¿podrían las autoridades de competencia o reguladores exigir que ciertas empresas dominantes puedan compartir esos datos? ¿O sería deseable que se empodere más al usuario para el movimiento traslado de sus datos? Es decir, ¿cuál perspectiva verían más viable teniendo en cuenta que se trata de información personal? Gracias. María, aprovecho también para recomendarte que veas el seminario del capítulo América Latina de Ascola de hace un mes sobre competencia y datos personales, donde hablamos también de esos temas. Hay como vasos comunicantes entre el seminario de hoy y el seminario anterior. Y finalmente, por acá Mauricio Pena metió una pregunta de última hora. ¿Cuál es la filosofía detrás de la protección de datos en América Latina? Muy bien. Entonces, Federico, comienzas tú con el baile. Bueno, en realidad las preguntas son buenísimas y me parece que son para abrir al debate.
también y el debate se abre solo a las presentaciones de cada uno. Quizás empezar con un mínimo comentario. Ángela, me encantó que dijeses que dentro de 10 años nos vamos a reír. Justo estos días estaba viendo un documental de Netflix que me dio un poco de escalofrío, no me acuerdo el nombre, después te lo paso. Ojalá sea así, pero yo no soy tan escéptico, tengo un poco más de miedo. En cuanto a la pregunta de María, quizás para arrancar de abajo para arriba, bueno, no me entró la de Felipe en el chip, pero en realidad pienso que las autoridades de competencia, justamente el límite externo de esa relación entre competencia y datos personales no les permitiría compartir o no los llevaría a compartir esa información entre competidores, y sí es deseable empoderar más al usuario, ¿no? Que de generar esta cultura, de entender un poco más el precio carísimo, el valor que tienen nuestros datos personales. The Social Dilemma, sí, ahí está diciendo la profesora María. Absolutamente, muy recomendable. Y en realidad tomar un minutito de esto que me queda para comentarles cómo es en Argentina, que me quedó afuera del principio de la exposición. En Argentina sí tenemos dos agencias, tenemos una agencia de competencia y una agencia de protección de datos personales, que es la Dirección de Datos Personales, y hay también desde hace pocos años, desde el 2016, creado una agencia de acceso a la información pública para garantizar el acceso a la información pública. El marco jurídico de la protección de datos personales apunta obviamente a la protección de los datos personales asentados en archivos, registros y demás. Y la Ley de Defensa de la Competencia Argentina, la 27442, recién sancionada hace unos pocos años, que buscaba, por lo menos en el momento en que trabajábamos muy fuerte en eso, en fortalecer el enforcement de las leyes de competencia en Argentina, pero que hoy está muy frenado. Lo que no tengo presente yo, y acá está Eduardo Stordeur, está Federico Rossi, colegas y amigos de Argentina, por lo menos yo no tengo presente de interacción entre las dos agencias, no tengo presente haberlo visto mientras estaba en la agencia tampoco, ni casos de concentraciones o conductas en donde se hayan analizado. Por ende, si bien Vanessa decía que Chile estaba un poco atrasado, me parece que están mucho más adelantados que nosotros. Lo mismo México y Colombia, creo que todavía nos llevan un montón de vueltas en la carrera, así que espero que pronto eso creo que, y también siguiendo un poco lo que decía María y lo que decía Vanessa también, creo que va a ser obligatorio y tarde o temprano va a pasar que las agencias de competencia, una agencia como la que hoy hay en Argentina, va a tener que abocarse sí o sí a estas cuestiones. No sé cuándo va a ser, hoy la actividad está muy parada en Argentina en lo que es defensa de la competencia con el tema de la cuarentena y demás, pero bueno, se va terminando mi tiempo y solo quería dar por lo menos ese pantallazo de cómo es la función y la relación entre datos personales en Argentina, entre datos personales y competencia, que hoy es prácticamente nula, por no decir nula. Bueno, no se quedará así por mucho tiempo, Federico. Muchas gracias. Pasamos a Vanessa. Gracias. Tengo dos comentarios, digamos, en relación a las preguntas. Uno, como cómo analizarlo, y es bien difícil, digamos, cuáles son las herramientas, pero yo creo que hay una iniciativa que, bueno, es de Fiona Scott Morton en materia de fusiones, que al menos dice traspásenle el riesgo o la carga de la prueba, en realidad, de acreditar cuál es la eficiencia asociada a estos temas, digamos, de las plataformas, y uno podría entender también que esta carga se llevara a si hay una eficiencia versus riesgo en materia de privacidad. Ahí mi segundo tema es, una bajada es decir, bueno, ¿qué es eficiente en materia de uso de datos personales? Y uno podría decir, bueno, demuéstreme, estoy poniendo ejemplos, que mejora su capacidad de respuesta de servicio, los tiempos de espera, o tiene una asignación más eficiente, digamos, de precios, siempre que ahí está también el contrafactual de decir, bueno, no me discrimine de tal forma que tengo a la gente con las tarjetas del banco Gold, Oro, Platinum, y los otros que están sin acceso a crédito en el extremo. Y ahí también se plantea otra duda. Yo en esta parte voy a plantear más desafío, es cuál es el daño a la privacidad, cuál es el daño. Hablábamos en las presentaciones de cuál es la valoración de los datos. Para mí a veces la regulación de datos, que la he estudiado bastante a propósito de los proyectos de ley, no es suficiente, porque muchas veces se queda en la autorización del titular para efectos, por ejemplo, de la transferencia de datos y una finalidad declarada del uso de esos datos. Pero no siempre eso es suficiente, por ejemplo, cuando vemos que
hay empresas que están integradas en distintos escalones de la industria. En Chile al menos hay un caso de, por ejemplo, que nos tocó, no llegó a un tema judicial, pero creo que es muy gráfico, y aquí voy a dar el ejemplo, pero voy a la farmacia, doy mis datos porque tengo grandes políticas de descuento, pero en realidad, obviamente yo doy los datos para hacer el descuento, firmo una cláusula de que autorizo el tratamiento de mis datos, pero en realidad posteriormente esa farmacia es comprada por un conglomerado que tiene banco, que tiene seguro. ¿Qué pasó? Que ya a un punto una persona va a obtener un crédito y finalmente dicen, no, usted no declaró todas sus enfermedades. Pero ¿cómo? Si no tengo, no, usted tiene un daño, un problema cardiológico. Bueno, resumen, iba a comprar los remedios de su papá. Entonces, finalmente, el papá que tiene un problema cardiológico me quedó registrado en la farmacia mi compra de medicamentos y después utilizaba, por ejemplo, para medir mi riesgo crediticio, mi capacidad. Eso a veces, y ahí yo digo, a veces no necesariamente uno debe terminar en las normas de datos personales porque a veces no son suficientes autorizaciones para ver el poder, el uso o el ejercicio explotativo de esa información. Y un último punto, y ahí el daño a la privacidad lo planteo en pregunta. Y un tema que consultaron, que me parece súper interesante, es también el tema de acceso a facilidades esenciales o acceso a bases de datos. Yo creo que hay un ejemplo súper latente. En Chile, yo creo que el gran problema para este tipo de discusiones es que no tenemos agencia de protección de datos y por tanto dar acceso a los datos, la agencia de competencia no va a poder regular todo ese tratamiento. Pero el caso, por ejemplo, de los datos, de la información comercial de las personas, el acceso a la información crediticia para medir el riesgo crediticio, al menos está siendo una barrera importante a la entrada, por ejemplo, para las fintech en el mercado bancario. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Inglaterra en materia de Open Banking, que dice, bueno, vuelva al usuario, que el usuario cada vez dé esta información respecto a su situación comercial y autorice a otros bancos o a otras entidades financieras. Ahí pongo también de nuevo esta paradoja de es necesario para inyectar competencia en un mercado con altas barreras de entrada, de cambio y con alta concentración, versus el ingreso a las fintech y la necesidad de contar con esa información que les da una ventaja competitiva a los bancos por sobre las fintech, por ejemplo, en materia de riesgo crediticio. Ahora yo creo que dar acceso a esa fase por parte de la autoridad de competencia sin contar con una autoridad de protección de datos que regule todo el uso de esos datos me parece riesgoso por el momento en nuestra situación actual. Eso plantea más dudas. Ok, está muy bien. Se vale también plantear más dudas. Voy a pasarle la palabra a Ángela María. Gracias, Juan David. Sí, en efecto, se da cuenta uno en estos debates, como decíamos antes, hay más dudas que respuestas realmente sobre esta situación. Yo quisiera abordar un par de cosas que se han dicho y también sobre las preguntas. La primera que yo creo que en temas de por ejemplo, las operaciones que hay, y Vanessa que hablaba, si la farmacia que la compra un conglomerado y qué hacer con esos datos, yo siento que ahí tenemos mucha responsabilidad los profesionales que nos dedicamos a esto, es decir, en esas debidas diligencias de la operación de integración, donde yo creo que varios nos hemos enfrentado en el pasado ahora a hacer debidas diligencias de todas las áreas, y entonces a uno le dicen, no, pues haga la de datos personales, y pueden acabar siendo unos cuestionarios de ¿tiene usted política? ¿No tiene política? ¿Tiene publicado en la página web? ¿Tiene la autorización? ¿Autoriza las transferencias o no? Pues ya, fin. Pero yo creo que hay un tema de responsabilidad tanto de la empresa que vende como de la empresa que compra, como digamos, el abogado facilitador de una transacción, en decir, pues hay que proteger esta información. Esto no es comprando y vendiendo pan, donde uno pasa el pan de un lado al otro y eso no pasa nada, sino que cuál es la limitación que uno debe realmente pues darle a esos datos, o pensando uno como titular, cómo se debe blindar desde un principio, cuál es la finalidad para la que se usan los datos personales, para la que se pueden usar, y cómo tras una operación se podría o no seguir usando esos datos para una cosa y para la otra. Yo creo que es un tema también, sí, de responsabilidad, como les digo yo, empresarial y también de profesional de nosotros los abogados. Hay un tema que es que me parece una pregunta muy interesante, que es la de ¿en qué sentido la privacidad puede funcionar como un precio?
yo creo que es algo que va a empezar a, pues que ya ha empezado a sonar y es, hay un mayor valor de los datos o un mayor valor de las empresas cuando valoran la privacidad. Em, yo siento que estamos evolucionando como sociedad a nivel local y a nivel global en la atención que le ponemos a los datos. Tanto nosotros como titulares, también como las empresas, como lo decía hace un rato en mi exposición, los datos son delicados, hay que cuidarlos, hay que gestionarlos. Y yo creo que las empresas que tengan esos sellos de calidad de decir es que sus datos aquí sí son resguardados, aquí no vamos a hacer cosas con sus datos que usted no quiera, o somos, por ejemplo, un proveedor de nube que realmente tiene todas sus datos están pues en una bóveda digital a la que nadie puede entrar. Eso va a generar, eso es lo que va a generar un precio de las empresas, un precio de los datos, o sea, un precio de ese activo. El activo está bien resguardado, el activo se puede usar, el activo está bien custodiado y la empresa es una empresa responsable o irresponsable con los datos. Yo creo que eso lo vemos, cada vez se va a ver con un impacto mayor, más prolongado, por ejemplo, lo que le pasa a estas grandes empresas, un Facebook, un Google, pero por ejemplo un Facebook, después de Cambridge Analytica, después de la decisión de Alemania, donde en su precio en bolsa se ve afectado por un tiempo, cae el precio en bolsa porque es algo que impacta realmente el valor de la compañía, cómo se comporta con sus datos personales. Y en el tema, hilando esto con el tema de Cambridge Analytica, que alguien preguntaba sobre el abuso de los datos para las toma de decisiones políticas, pues es todo un debate realmente también. Yo creo que sobre el abuso de la empresa o de quien deja usar los datos y la ingenuidad o la ligereza del titular para dejarlos usar, porque finalmente quienes estén familiarizados con el caso de Cambridge Analytica recordarán que esos datos que se usaban era pues un perfilamiento puro y simple, pues no puro y simple, muy complejo, pero un perfilamiento sobre, y lo que hicieron fue darle publicidad, digamos, dirigida a los perfiles que se habían construido a través de unas encuestas que la gente llenaba de, no sé, ¿quieres ser Pokémon en 2028 o prefieres ser Tortuga Ninja? Y la gente llenaba esas encuestas de personalidad o de lo que fuera para un perfilamiento, y sobre esas personas que eran las indecisas, las que se veía que no tenían una posición definida entre Tortuga Ninja y Pokémon, pues por poner un ejemplo así muy simple, esas fueron las personas a las que escogieron para darles la publicidad que los iba a hacer definirse, digamos, políticamente o y salir a votar un día sin tener una posición muy clara política. Y eso se hizo con consentimiento. O sea, yo pongo ahí sí, click o no to click. Yo pongo, acepto hacer el test de qué quiero ser, si Tortuga Ninja o Pokémon. Y pues lo que uno no sabe es si eso a dónde lo va a llevar a uno y por qué lo están haciendo tomar ese test. Y yo creo que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como titulares, y es decir, oiga, yo tengo la necesidad de tomar el test de Tortuga Ninja versus Pokémon, pues realmente no, o sea, si es algo que me interesa saber en la vida, pero pues yo tal vez no lo voy a tomar porque esto yo no sé para dónde va y no me suena tanto, que tanta belleza no puede ser cierta, y lo mismo de cómo te verás cuando tengas 90 años o cómo eras cuando eras bebé. Pues eso lo que están haciendo pues son otras cosas, y yo creo que en eso hay también una responsabilidad de educar al titular, de educarnos a nosotros como sociedad sobre que estos datos personales son un derecho fundamental, que nosotros somos los que estamos responsabilizándonos de conservarlos y de pedir que nos los protejan, y pues no salir a la loca como si uno saliera en medio de una balacera sin chaleco antibalas y uno decir, ay sí, pues protegen mi derecho a la vida, pero yo aquí corro entre las balas. Pues no, pues hay que saber los riesgos que uno enfrenta al también dar sus datos a terceros. Ya con eso termino y no me extiendo más. Excelente, Ángela María. Antes de cerrar, Pablo Trevisan en el chat cuenta un caso interesante sobre una transferencia de datos en el marco de control de concentraciones en Argentina, que entiendo, según lo que cuenta, no ocurrió. Pero yo también me tomo, pero aprovecho para complementar lo que decía Ángela, y es en Colombia hay un caso que es el caso de los bancos, en donde los 3 bancos comerciales más grandes del país se integraron creando una sociedad nueva que
La sociedad lo que hace, de hecho, porque fue aprobada la operación, es gestionar los datos personales de los clientes y los usuarios. Y la autoridad de competencia no era digamos, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia es competente para todas las integraciones, salvo para las que tengan que ver con el sector financiero, que sean, digamos, organizaciones bajo la vigilancia y supervisión de la Superintendencia Financiera. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio, que perdón que estoy echando ya el cuento muy largo, recomendó condicionar la operación y la Superintendencia Financiera aceptó. Y parte del condicionamiento era que la nueva sociedad tenía que permitir la interoperabilidad de su plataforma con otras plataformas, bajo el entendido de que si es que los bancos tenían autorizaciones de los titulares para transferir datos, que fuera necesario que le transfirieran datos a competidores. Entonces no da la orden de transferir, pero dice usted tiene que mantener esa posibilidad de que haya transferencias con competidores. Entonces, ahora sí, la profesora Maqueo, voy a abrirle el micrófono para que usted cierre. Muchísimas gracias, Juan David. Bueno, rápidamente concluyo dos ideas que quedaron pendientes de mi presentación. La primera era, pues, manifestar que en el caso de México, a diferencia precisamente como nos contaba Ángela, a diferencia del caso de Colombia, pues lo cierto es que aquí tenemos una pluralidad tanto normativa como institucional que complejiza terriblemente la comunicación, ¿no? Solo piensen que en temas de datos personales, nuestra legislación está dividida por un lado en sector privado y por otro lado en sector público. O sea, tenemos dos leyes diferenciados por ámbitos. Y por otro lado, bueno, al ser un sistema federal, pues todo el sector público también está desarrollado el tema de datos personales en cada entidad federativa. A eso se añade pues el tema de competencia, que efectivamente, como Juan David también hizo mención, pues lo cierto es que tenemos dos autoridades de competencia económica, una de carácter general, que es la COFESE, y por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El problema es que cuando hablamos de plataformas digitales y en determinar cuáles son los servicios que prestan las plataformas digitales, pues no es tan clara esa línea divisoria competencial, por un lado entre IFT y por otro lado en COFES. Precisamente en atención a la concentración de Uber, Corner Shop, hubo, digamos, pues un debate muy intenso entre cuál debía ser la autoridad, si debía de ser el IFT o si debía de ser COFESE, dependiendo de la propia naturaleza del servicio que se prestaba. Si concebíamos, digamos, el servicio como precisamente la plataforma digital, no dentro del sector de las telecomunicaciones, o si concebíamos los servicios como un servicio logístico y de alimentos. A la larga, todo esto se llevó al Tribunal Especializado de Competencia Económica, que acabó dándole la competencia a COFESE, lo cual, con independencia de las razones que arguye para eso, lo que sí debo decir, pues es que ejemplifica muy claro los problemas de competencia que se presentan en México al tener, digamos, esa división tan enorme, y más considerando que todos, INAI, COFESE e IFT son órganos constitucionales autónomos, lo cual implica que ni siquiera se agrupan dentro de la administración pública, ¿no? Tienen plena autonomía entre ellos. Entonces es una situación compleja y en la que comparto la postura que se mencionó con antelación, en que son problemas transversales y que no pueden resolverse por una sola autoridad. Y en el fondo estamos hablando de una complejidad regulatoria pues que tiene muy distintos frentes, ¿no? Bueno, rápidamente atendiendo algunas de las preguntas formuladas. La primera, ¿cómo no está aquí? ¿Podrían las autoridades de competencia exigir que ciertas empresas dominantes puedan compartir esos datos? A ver, sí es verdad, hay antecedentes. Hay un caso, por ejemplo, que se dio en Francia, si mal no recuerdo, en donde precisamente se toca este tema, ¿no? Y en donde dicen, ay, es que de alguna manera esa información, no compartirla generaría obstáculos importantes en el proceso de competencia y en ese sentido hay que compartirla.
pero para alinearlo, mitigarlo o mejor dicho, equilibrarlo con la protección de datos personales, se adoptó por una medida ahí salomónica, podríamos decir, en el sentido de se entrega la información, pero esta información tiene que ser con el consentimiento de los propios clientes. Y yo creo que ahí se podrían agregar otras medidas, ¿no? Por ejemplo, una adecuación al aviso de privacidad, en fin, medidas que traten de conciliar ambas posturas. Otro punto de las preguntas, ¿qué pasa con el caso Cambridge Analytica? Aquí no me voy a detener mucho, pero efectivamente yo sí creo que, a ver, empíricamente no está demostrado que esa publicidad dirigida tuvo un efecto definitorio en los resultados electorales. Eso no hay todavía una prueba, digamos, empírica, real, que corrobore eso, ¿no? Lo que sí es verdad, pues que evidentemente sí hay todo un tema, y ahí retomamos el documental al que aludía Federico, ¿no? The Social Dilemma, que es precisamente esta idea de utilizar el behavioral economics precisamente como una base de construcción al hacer este perfilamiento. Creo que es bien delicado pensar en eso, porque sí creo que el uso indebido de datos personales determina las conductas o los comportamientos a partir, digamos, de esta lógica de behavioral. Y finalmente, un punto que me parece, y creo que ya con esto cerraría, pues es cuál es la filosofía detrás de la protección de datos personales en América Latina. Yo creo que no tenemos una filosofía necesaria. Tenemos muchos puntos en común, tenemos influencias comunes, sin lugar a dudas, pero no creo que haya una filosofía necesariamente de origen compartida, ¿no? Creo que como cada uno de nuestros países ha ido adoptando una lógica en muchos sentidos distinta de la protección de datos personales. Y les pongo otra vez el caso de México. En el caso de México, por ejemplo, el tema nace a la luz del derecho de acceso a la información, como un límite del derecho de acceso a la información pública, de la información gubernamental. Entonces son lógicas bien distintas que se han ido alineando en cierto sentido a partir, yo sí diría, con una gran influencia del modelo europeo, ¿no? Y canadiense en cierto sentido. Pero la filosofía como tal, pues yo creo que sí tendríamos pues, que hacer un análisis muy profundo a partir de metodologías de derecho comparado que nos permitan de alguna manera entender, porque tenemos muchos puntos de convergencia, y con eso concluyo. La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, pues es una red que de alguna manera ha tenido un impulso muy importante y una influencia muy importante precisamente en generar esa filosofía común a partir, digamos, pues de ideas compartidas y problemas comunes, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Bueno, profesora Maqueo, pero antes de que se vaya, nos quedan 3 minutos antes de llegar al minuto máximo, y yo quiero aprovechar para hacer una pregunta basada tanto en su presentación como en su segunda ronda. En la presentación usted hacía un esfuerzo por conciliar los objetivos de competencia y datos. Y ahora, hace unos minutos, cuando abordaba la pregunta sobre la transferencia de datos en el marco de alguna orden que dé la autoridad de hacer transferencias de datos, a mí se me ocurrió la siguiente paradoja, precisamente leyendo los condicionamientos de la operación entre los bancos que le conté, que mencioné hace un segundo, y es: ¿podrían las empresas, por diseño, pensar, vamos a obtener autorizaciones, pero que no nos permitan el día de mañana transferir esos datos personales a terceros, en particular a nuestros competidores? De manera tal que el día de mañana, si una autoridad de competencia va a decirle, bueno, transfiere los datos, y yo no puedo transferirlo porque la autorización que yo tengo no me da esa posibilidad, el titular no me la autorizó. ¿Esa paradoja será una segunda paradoja de la privacidad? ¿Cómo la ve usted? Pues sí, sin lugar a dudas, por supuesto. O sea, yo creo que ahí el tema de transferencias y hasta dónde inicialmente te estás obligando a no realizar esa transferencia,
creo que sí es una paradoja, evidentemente, porque ahí estarías oponiendo, digamos, se presenta un claro trade-off entre, por un lado, lo que te estás obligando frente a tus clientes y demás, ¿no? Y lo que tienes acordado, llamémoslo así, a partir de tu propio aviso de privacidad, por una parte. Y por otro lado, pues aquí sí, digamos, cuando el no transferir esos datos se pudiera constituir en una medida contraria, digamos, precisamente a la normativa de competencia económica. Yo creo que sí, sin lugar a dudas habría ahí un trade-off claro, muy claro, entre qué hacer al respecto, ¿no? ¿Qué debería primar? No lo sé. Creo que ahí sí tendríamos que atender sobre cuál es el valor protegido, qué tipo de información, cuál es la afectación en términos de mercado. O sea, sí creo que tendríamos que aterrizarlo al caso específico para poder hacer, pues ahora sí que lamentablemente sí nos llevaría casi que a un ejercicio de ponderación, ¿no? Pero sí, efectivamente, Juan David, sí creo que puede haber un claro trade-off ahí de intereses, ¿no? Protegidos. Bueno, muy bien. Y ahora sí llegamos a la hora exacta de terminar el evento, entonces les agradezco a todos los que se quedaron. Tuvimos más de 60 participantes en algún momento, todavía tenemos más de 40, bueno, se acaba de ir uno, pero fue una conversación muy agradable. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Ángela María, muchas gracias, profesora Maqueo, y muchas gracias, Vanessa, también. Fue un gusto estar con ustedes y espero pues que en el futuro podamos tener más eventos porque hay mucha tela por cortar. Como ustedes mismos decían, hay muchas preguntas por ahí que están al aire y bueno, pues que tengan un magnífico fin de día. Chao, nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a Chao. todos. Gracias por todo. Encantado. Chau, chau. Chao, les vaya Gracias. bonito.